la facultad, las carreras de letras modernas, no se pueden quedar atrás, sino avanzamos con la tecnología y la idea era presentar la visión de la tecnología, muchas gracias, la visión de la tecnología en diferentes áreas. Por un lado, el área de docencia, que ya nos mostró Fabián la semana pasada, la parte de traducción que va a ver Joana, la doctora Joana de Renal, la parte de la cultura en general que va a ver el doctor Jorge Lázaro, y bueno, a mí me tocó la parte de literatura. Y bueno, me tocó la parte de literatura no porque yo sea de letras, o sea, yo me exenté de letras, yo entré directamente a lingüística, entonces no les puedo decir mucho más de letras, más allá de lo que cualquier persona más o menos letrada pues sabría, un poco de literatura, lecturas, etcétera. Entonces, bueno, pero algo que es importante es la experiencia que hemos tenido en el grupo de ingeniería lingüística en la cuestión de ciertos análisis para la literatura. Pero esos análisis no solamente se quedan en la literatura, que es lo que vamos a ver, y los análisis específicos que vamos a ver es sobre la estilometría, ¿okay? Que es un punto básico de esto, o sea, del enfoque que le vamos a dar a estos análisis. Y entonces, para eso me voy a permitir hablar de varios temas. En primer lugar, no me digas que le falta pila. Pues sí, le falta pila o algo así. Ok. No. Se trabó mi computadora. Qué bueno. Ok. Entonces vamos a ver. Ok. Voy a hablar tres temas en general. El primer tema es lo que significa el estilo del autor en la literatura, con algunos casos concretos, ¿okay? Donde vamos a ver la importancia del estilo, qué se puede analizar del estilo, etc. Luego ya, una vez que veamos estos ejemplos reales de la literatura, vamos a ver lo que es la estilometría, qué es lo que hace, qué significa, qué potenciales tiene. Y finalmente acabaremos con las aplicaciones que hemos realizado en el grupo de ingeniería lingüística con la estilometría, en específico para detección de paráfrasis, atribución de autoría, perfilado del autor, detección de Alzheimer, detección de ideación suicida y clasificación de géneros textuales. Que las primeras se refieren a autor, a la literatura, bueno, sobre todo las dos primeras se refieren específicamente a la cuestión de literatura. Ya el perfilado de autor no necesariamente tiene que ver con literatura, aunque también tiene que ver. La clasificación de géneros textuales tiene que ver con la literatura, pero lo que es detección de Alzheimer y detección de ideación suicida, bueno, son simplemente para que veamos cómo la estilometría se aplica a otras cosas que no tienen que ver con la literatura y que también tienen su importancia. Porque al final de cuentas, lo importante es, y es una pregunta que todos tienen, la mayoría tienen, ¿qué voy a hacer nuestra cara? ¿Sí? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A dar clases? ¿A hacer traducción? ¿A qué me voy a dedicar? Y justamente aquí lo que vamos a ver es que ustedes son un potencial para muchísimas investigaciones que se requieren hoy en día en el mundo. ¿Okay? Y que ustedes tienen un potencial tremendo para hacer muchísimas cosas, y ese es justamente lo que ¿okay? Entonces, voy a empezar con lo más conocido, lo de Shakespeare, ¿no? Lo de letras modernas. Traté de abarcar todas las lenguas, lo de letras modernas de inglés, por ejemplo, el caso de Shakespeare, y los que no también, o sea, los de ahí también conocen mucho ese caso. Se ha criticado, se ha dudado muchas veces la veracidad
de que Shakespeare haya escrito lo que se dice que escribió. Vaya, se dice, ¿cómo? ¿De qué manera se dice? O sea, de lo que escribió. O sea, entonces es poner en duda lo que él escribió. Pero hay que ver algunas cosas de la época en Elizabeth, que realmente en las obras de teatro, muchas veces las obras de teatro, si ustedes lo saben, casi se hacía la obra de teatro y órale, y vamos a montarla, ¿qué les parece? Mañana. ¿Okay? Pero ¿cómo? Si apenas estamos trabajando en eso y de repente, pues sí, ok, vamos a trabajar, pues ¿qué hacemos? Pues órale, vamos a trabajar en equipo y vamos a ver, vamos a hablar sobre esto, y bueno, pues en lo que están preparando el primer acto, nosotros estamos escribiendo el segundo acto, y así era, ¿sí? Entonces, realmente se acostumbraba mucho a esa colaboración para escribir obras dramáticas. Por otro lado, existe la teoría de Marlowe, que esta teoría pues habla mucho que Marlowe estuvo muy cerca de Shakespeare y que específicamente por cuestiones, problemas que tenía Marlowe, se tuvo que morir, lo tuvieron que matar. Y entonces, aprovechando que ya se había muerto, se fue fuera de Europa y entonces empezó a escribir obras. Y que dijo, bueno, pues ahí está mi querido cuate Shakespeare y William, pues se las voy a pasar a él, y entonces pues así fueron naciendo las obras de Shakespeare, que realmente eran Marlowe. Eso es lo que se dice, yo no sé, yo no viví esa época. Pero bueno, les estoy poniendo hasta abajo una tesis de doctorado en la cual me invitaron a participar en la Complutense de Madrid, en la cual se estaba viendo de una obra específica que era donde querían saber quién era el autor, si Marlowe o Shakespeare. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se conoce como las obras indubitadas. Esto es, y hay que ver si realmente fue verdad, se buscan obras de Marlowe, buscan obras de Shakespeare, lo que digo si es verdad, porque se están dudando que Shakespeare escribió, como podríamos saber que esas obras sí eran de Shakespeare. Pero bueno, como yo tuve mis críticas hacia esa tesis, al final de cuentas ya no acabé participando en la tesis, pero bueno, en un principio sí, y como era el último, pues ya no me mandaron más información, porque evidentemente pues, a nadie le gusta que las tesis de sus alumnos, etc. Pero, ok. Entonces, lo que se hace, ok, vamos a comparar contra cuál es el estilo de Marlowe, cuál es el estilo de Shakespeare, y entonces, al menos en esta tesis, lo que se llegó es que de 19 secciones, no sé, 18 eran sin duda Marlowe. ¿Ok? Bien, avanzamos un poquitito más a las letras españolas, a la lingüística hispánica, hay alumnos aquí de lingüística hispánica. Y bueno, como que sin dudar del Quijote sería impensable, no voy a hablar de dudar del Quijote, pero ustedes saben que el Quijote tuvo muchas controversias. ¿Okay? Primeramente, y algo que se nota es algunas variaciones estilísticas. En particular se habla de los impertinente, que es como un cuento metido dentro del Quijote. Ahora, eso es normal, ¿no? Y esta es parte de la creatividad de un autor. Entonces, un autor, pues justamente lo que quiere hacer notar es que ante su novela, si están metiendo un cuento y lo están diciendo que están metiendo un cuento, pues entonces tiene que cambiar la variación del estilo. En ese sentido, nada más que entendamos, hay variaciones en el estilo. Pero sin embargo, con todo, bueno, no hay quien ha dicho por ahí que esto fue una obra colectiva escrita por más de Saavedra, pues la verdad ahí realmente no lo sé. Lo que sí es que, por ejemplo, hay paralelismos filosóficos y literarios con Juan Luis Vives, lo cual es interesante, ¿no? Es interesante notar que pues, hay paralelismos, de acuerdo, hay paralelismos, pero de todos modos estamos hablando del estilo, lo que significa analizar el estilo. No estamos dudando de la obra de Quijote ni de su autor, ¿de acuerdo? Nada más estoy mencionando que podemos ver justamente
franceses. Hubo mucha afinidad entre ellos, tuvieron realmente lo que se llama ser una relación tormentosa, eran pues inseparables, amantes, estaban el uno con el otro, y además también congeniaban que decían vamos a escribir en conjunto, vamos a crear obras en conjunto, pero en ese crear obras en conjunto también tuvo sus complicaciones, porque bueno, si bien tuvieron influencia mutua, existe o se maneja la posibilidad de que Verlaine haya sustraído algunos manuscritos de Rimbaud y los haya publicado. ¿Sí? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, estamos hablando de semejanzas, y ahora la semejanza, bueno, ¿por qué se da? Justamente porque están trabajando en conjunto, uno con el otro, ¿de acuerdo? Y entonces, al estar trabajando en conjunto, de estar creando obras en conjunto, pues es lógico que su estilo sea más o menos similar. Nos acercamos un poquitito más cercano, ya hablamos de Inglaterra, bueno, del inglés, del español, del francés, ahora vayamos con el alemán. Y bueno, aquí, perdón, su coordinador me podrá corregir, como se dice, Nietzsche, o Nietzsche, o sea, no sabría exactamente, o sea, es como que al final de cuentas siempre lo hemos pronunciado mal. Entonces, bueno, como sea, bueno, pues un gran escritor, pensador como Friedrich Nietzsche, que tenía una hermana y bueno, su hermana pensaba completamente diferente a él, y entonces, aprovechando pues la muerte de su hermana, ella utilizó algunos de sus escritos, los modificó, los transformó para hablar de la ideología nacionalista que estaba en ese momento con los nazis, y ella presentó, pues esto es lo que piensa mi hermano, fíjense qué gran pensador tenemos, pero realmente esto era contrario justamente a lo que tenía Friedrich en sus obras. Por ejemplo, la voluntad de poder pues defiende la supremacía racial y la guerra, lo cual era completamente opuesto al pensamiento de Friedrich. ¿Okay? Pero bueno, aquí estamos hablando que agarro lo que tú ya tienes, lo reescribo y lo transformo y lo sigo haciendo y lo hago pasar por tuyo, que no ni siquiera es esto. Bueno, vayamos al portugués, Fernando Pessoa. Aquí lo importante de Pessoa es que era un autor muy creativo, un gran autor que tenía la facilidad de tener varios personajes, varios autores en uno. Entonces él era varios, tenía múltiples autores, y cada uno de esos autores inclusive los presentaba, que eran sus heterónimos, los presentaba como autores específicos que tenían una biografía específica, y entonces cada uno de los autores era completamente diferente y cada uno tenía su propio estilo. Qué gran facilidad de presentar una misma persona de distintos estilos. Entonces, esto pues, realmente es un merecimiento muy importante en la literatura en portugués y bueno, en creación literaria. Otro caso, tenemos aquí, pues es polaco, así que si no hay nadie de polaco que me pueda corregir, pues será Jerzy Kosinski, que es un autor pues, que hizo varias obras. Dentro de esas obras tiene El pájaro pintado, que pues hay controversia en que si esas obras fueron hechas por él, hay quien lo duda. Lo que sí es que la novela Estex es reconocido, o al menos es lo que dicen, digo, que estaba plagiada de obras de otros autores polacos mucho menos conocidos. Entonces, esta obra que fue galardonada resulta que está agarrando fragmentos de otras obras
¿En qué sentido los permito? No lo sé, no tengo ese, tendría que revisarlo. Y bueno, también algo que se dice es que algunos de sus libros fueron escritos por lo que se conoce como escritores fantasma. Y hablando de los escritores fantasma, ¿qué es un escritor fantasma? Pues un escritor fantasma es, ok, mira, aprovechando tú que eres de letras, te pido por favor que me hagas una obra, me hagas mi autobiografía y pues eso es todo, ¿no? Claro que esto lo utilizan los políticos, los deportistas, los artistas, que jamás en su vida han escrito y tenemos grandes autobiografías, ¿sí? No quiero mencionar, pero por ejemplo, de dos presidentes, uno de nuestro país y otro, dos de nuestro país, otro de Estados Unidos, que no quiero decir los nombres porque nos está grabando. Entonces, son genios, además de grandes políticos, tienen el tiempo libre entre 8 y 10 de la mañana, les dan un tiempo de descanso. Están ellos escribiendo su autobiografía. La verdad, mi respeto. Ok, entonces, no hablo del caso de ellos, porque ellos no hicieron eso, pero esto se utiliza muchísimo para crear novelas, series de libros, y bueno, que el escritor fantasma sí es contratado y hay un convenio de confidencialidad estricto y que hay que seguir. O sea, si yo te estoy dando, tú tienes que este convenio de confidencialidad, ni me conoces y no vas a poder publicar porque te demando por todo, ¿sí? Y te meto a la cárcel porque al final de cuentas yo te estoy pagando por eso. Entonces, ahora si el fraude es mío, ese es el problema mío, pero no puede ser. Un caso particular es el de James Patterson, que simplemente escribía hasta 12 bestsellers en un año. Era sumamente creativo, ¿sí? Claro, tenía escritores fantasma detrás de eso. Y todavía, si los escritores fantasmas fueran un poco, existen lo que son las fábricas de escritores. Las fábricas de escritores ya más reconocidos, y aquí lo que estamos hablando es una fábrica, o sea, ya es institucionalizado. Se menciona, por ejemplo, que Alejandro Dumas Padre tuvo varios colaboradores para sus obras, y para sus obras como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, que es lo máximo de la literatura, y resulta que fue escrito con varias. ¿Cuál es la idea en la fábrica de escritores? En la fábrica de escritores, a diferencia del escritor fantasma, está en que la fábrica de escritores es uno el que dirige la obra y entonces dice, ok, vamos a hacer esto. Y no es malo, o sea, yo no estoy hablando de que si es bueno o es malo, o sea, simplemente a mí mismo hago 20,000 cosas y hago 20,000 cosas gracias a que tenemos, pues, en mi caso, una fábrica de investigadores. Y ahí tengo 20 investigaciones porque no hago ninguna de ellas, ¿sí? Porque lo que hago es coordinarlas. Y entonces digo, ok, vamos a trabajar en esto específico, y entonces uno dirige, uno coordina, uno dice, ok, vamos a hacer esto primero, luego vamos a hacer esto después, y a ti te toca lo siguiente, ¿sí? Entonces, las fábricas de escritores son buenas. El equipo tiene que trabajar muy bien con fichas específicas. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter y pensar en todos los personajes. Tú vas a escribir esta sección y tú vas a escribir esta otra sección, etc. Entonces, bueno, pues tenemos que tener las normas de estilo, la descripción específica de los personajes, de tal manera que no vaya a ser que un personaje hoy es zurdo y mañana es derecho, o diestro. No puede ser. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, y bueno, esa es la forma en que se trabaja. Sí, una nota nada más al margen. Actualmente la figura del escritor fantasma que viene existiendo, hasta donde sé, ya está cambiando su modalidad de trabajo, porque ahora, bueno, hace poco salió un escritor fantasma a decir que lo que le están pidiendo ya no es escribir, sino corregir un texto elaborado con la IA. Entonces, bueno, viene mucho el caso de cómo se están transformando este tipo de procesos creativos, por llamarlos de alguna forma, y pues ya, obviamente él dijo que no, que ya se retiraba del mercado porque eso a él ya no le parecía, pero
Marchais, es un escritor canadiense, publicó de Panama. El 95% de su libro, reconocido por él, ¿sí?, fue generado por IA. Específicamente, busquen ustedes ChatGPT, Coder y su doctor. ¿Okay? El 95%. Claro que él acabó publicándolo con suyo. No voy a decir, bueno, o sea, no dijo, son los distintos autores. De hecho, hace poco, bueno, hace un poquito más de tiempo, leía sobre la crítica sobre si los artículos científicos, de la misma manera, tienen que poner a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial como coautor, ¿sí? Y no se puede poner como coautor porque no están ellos pensando nada, no están creando nada, están escribiendo. ¿Okay? No voy a criticar, no me meto, pero es algo que está sucediendo, como tú lo mencionas. Entonces, este es un hecho. ¿Sí? Y estamos llegando a esta época y por eso estamos, si ustedes se dan cuenta de la evolución que estamos teniendo, y bueno, con esto termino la primera. ¿Okay? Y nos centramos a la siguiente, que es la estilometría. Okay. Primeramente, el estilema. La estilometría es medir el estilo, pero hay que entender lo que es el estilema, que son rasgos o constantes característicos del estilo de un arte. Esos rasgos los tenemos en cualquier lugar. Y lo que dice aquí, un estilema viene a ser la traza de un pensamiento en otro periodo común. Y este es un ejemplo que siempre pongo. Vayan ustedes a ver una película de terror, ¿sí?, y cuenten ustedes esa película de terror. ¿Cómo la van a contar? ¡Ah! Es que cuando le cortó el brazo, le salió un borbotón de sangre por todos lados, que fue maravilloso. ¿Sí? Y van a una película romántica. ¿Qué van a contar de la película romántica? Es que me dio un beso. No, qué puta de dar el beso. ¿No, verdad? Es que no, ¿han visto cómo le dio el beso? No, por supuesto que no. El estilo con el que vemos la película, o sea, nosotros como vemos la película es como lo contamos. De la misma manera como leemos, es como lo contamos. ¿Cómo vamos a contar nuestros libros? Asociados justamente a lo que estamos leyendo. Pues de la misma manera, cuando nosotros, y ahí les va el caso, estamos utilizando información de otra persona y lo estamos leyendo, es seguro que vamos a copiar algunas cosas de ese autor. Eso es seguro. O sea, no es probable, es seguro. ¿Sí? ¿Qué vamos a copiar? No lo sé. Desde palabras, estilo, la forma, pero ¿por qué? Porque lo tenemos ya compenetrado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que sucede. Ok, la estilometría pues ya sirve para distintas cosas, pero vamos a ver muchos más de ellas. Ok. Sí. De la diapositiva anterior, ¿no? Esta parte que dice la traza, es la traza de un pensamiento en otro. Es decir, es como una superimposición o algo por el estilo, ¿no? O sea, es decir, como. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir la traza de un pensamiento en otro? Es en otro pensamiento. En otra persona. En otra persona. Ya. Ok. Sí. Entonces es como. O sea, yo me estoy quedando con el estilo, ese estilema de la otra persona. Claro. Algunos rasgos son definitivos, nos los tenemos que quedar. O sea, es como el acento también, ¿no? No, es que no puede ser de otra manera. Claro. O sea, a mí me pasa el acento, es horrible, me choca. O sea, me choca que no dejo de estar con una persona, es suficiente una, aunque todos los demás tengan el mismo acento, esa persona me hace cambiar el acento. O sea, es horrible. Sí, ese es. Entonces, en otra persona. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué podemos medir en estilometría? Ok. Ahora, no se va, pero lo siguiente es qué podemos medir en estilometría. Y ahí está la pregunta. Entonces, ustedes son un chorro de montones, ¿de acuerdo? No se vale copiar, no se vale repetir lo que ya dijo
tópico. Empecemos con algo sencillo, porque Fabián es del grupo y bueno, puede darnos un ejemplo. ¿Qué se puede medir en estilometría? ¿Qué se puede medir? Una cosa. El léxico que usamos. El léxico que usan las personas. Siguiente. Tiempos verbales. Tiempos verbales. Piensen todos, ¿eh? Estructuras sintácticas. Estructura sintáctica. Mecanismos de cohesión textual. Mecanismos de cohesión textual. Imágenes. Imágenes, habría que definir qué es una imagen. Metáforas, Verbos. verbos, Frecuencia de palabras. frecuencia de palabras, ¿ok? ¿Oigo? La puntuación, ¿ok? ¿Nos damos cuenta de lo que se puede medir? ¿Ok? Se puede medir todo lo que quieran. Todo lo que quieran se puede medir. ¿Ok? Entonces, existen más de 100 cosas que se han determinado en las cuales se pueden medir. Si no alcanzan a leer, se las digo. El número total de palabras, de oraciones y de párrafos en el texto. ¿Ok? ¿Cuántas palabras tuvo? ¿Cuántas oraciones? Y además podemos ver cuestiones abstractas y relativas. Esto es en relación con el total. La longitud media de las palabras, la longitud media de los párrafos. ¿Ok? Los errores ortográficos. Las expresiones redundantes y rebuscadas, arcaísmos, palabras y frases pomposas. ¿Ok? El número total de verbos en voz pasiva y de nominalizaciones. El tipo de oraciones, ya sea simples, compuestas y complejas. El índice de legibilidad. ¿Ok? El número de palabras funcionales, no el léxico, funcionales, esto es preposiciones, pronombres, etc. Las categorías sintácticas más frecuentes, las unidades morfológicas, lo que ustedes se les antoje. ¿Ok? Todos vamos a tener un estilo al final de cuentas. Todos. Por más que queramos o no queramos, a menos que sean de estos autores creativos que justamente les gusta jugar con sus estilos, pero habría que ver, porque de que caen, caen, o sea, tiene alguna característica que no lo podemos evitar. Un cuento que me encanta de Gabriel García Márquez, que desgraciadamente parece que no lo conoce mucho, El Buque Fantasma, no sé si alguien lo conoce. ¿No? Yo no sé cómo sé que me llegó a mis manos y nadie lo conoce. El Buque Fantasma son 3 páginas. Tiene un punto. ¿Sí? Un punto. ¿Verán cuál? Todo lo demás son comas. No hay punto y coma. Un punto. ¿De acuerdo? Es una obra maestra. Y es de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque Gabriel García Márquez quería explorar y quería hacer, perdón. Nada más, hay uno de Jackson Reyevsky que son 110 páginas con puras comas y una frase de 5 palabras. Y creo que lo escribió antes, porque es del 60 y tantos. No, o sea, esa es parte de la creatividad, de lo que uno quiere como autor, decir, ok, vamos a hacer, vamos, fabuloso. Bueno, pues ok. Todo esto que se puede medir, evidentemente, se puede graficar de una u otra manera, se puede representar en distintos tipos de gráficas. Aquí tenemos una gráfica de líneas y aquí tenemos una gráfica de similitud, que vamos a ver luego lo que significa la similitud. Y bueno, ok. Sin entrar más en detalles sobre lo que se puede medir y demás, en el grupo de ingeniería lingüística, que es un grupo, no sé cómo decirlo, muy versátil, que hacemos mucha investigación porque tenemos nuestros investigadores fantasmas, que son ustedes, o sea, todos los becarios que entran, o todos los estudiantes, pues son justamente nuestros investigadores fantasmas y trabajamos en muchísimas cosas. Ok, uno de los objetivos dentro del Instituto de Ingeniería por el que hemos estado, que ya nos vamos, ha sido hacer desarrollos. Un desarrollo que hicimos fue justamente Saute,
voy a hablar de lo que es SAUTE. SAUTE es Sistema Automático para Estudios Estilométricos. ¿Okay? Este sistema tiene patente, ya, o sea, cosa que realmente es un gran logro, porque no lo vendimos como un software, sino lo vendimos como la idea, porque no se puede patentar software, pero sí se puede patentar una idea, extraño, ¿no? O sea, un proceso se puede patentar. Entonces, SAUTE, que les voy a mostrar al rato la liga, pues es hacer estilometría. Lo importante de SAUTE es que utiliza GECO, que es otro desarrollo que tenemos. GECO es un gestor de corpus. ¿Okay? ¿Qué significa un gestor de corpus? Significa que SAUTE, si bien ya tiene cargados algunos corpus, esos corpus se tuvieron que cargar de alguna manera. Y para cargarlos tuvimos que tener nuestro cargador de corpus, que fue GECO. Pero GECO está disponible para todos ustedes. Y si no lo han usado, porque no lo han querido, ¿de acuerdo? Pero tienen ahí la posibilidad de usar GECO. Entonces, simplemente ya no les pongo la lista de GECO y ustedes pueden subir sus documentos, el análisis literario que quieran hacer, lo suban ahí y SAUTE les hace. Ok. SAUTE analiza ciertas características estilométricas. Si ya habíamos hablado de que existen como 100, aquí vamos a ver algunas cosas medio extrañas. Bigramas de caracteres. ¿Ok? Y abajo dice trigrama de caracteres. Entonces ya entendemos que es un bigrama y que es un trigrama, ¿no? Y luego habrá tetragrama, pentagrama, pues lo entendemos, ¿de acuerdo? Veamos. Unigramas, si hay bigramas, trigramas, porque no puede haber unigramas, pero ya no es de caracteres, es de palabras funcionales. Ok, ya más o menos se entender. Bigramas de palabras funcionales, bigramas de palabras, bueno, aquí, unigramas de etiquetas POS. POS es part of speech, ¿sí? Quiere decir las categorías gramaticales. Entonces, artículo, verbo, adjetivo, ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ¿qué significa bigrama de algo? Que vamos a agarrar de 2 en 2 es algo. 2 en 2 los caracteres. Entonces, agarremos trigrama de caracteres, va a ser TRI, RIG, IGR, GRA, ANA, etcétera, etcétera, incluyendo los espacios y los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Estos son los trigramas de caracteres, lo mismo va a ser con partes de la oración. Entonces, un bigrama de parte de la oración será artículo, adjetivo. ¿Ok? Bien. Ustedes seleccionan los marcadores estilométricos que ustedes toquen. Ya no les funciona, bueno, o sea, ustedes los seleccionan y bueno, vamos a ver, todo esto estamos agarrando bigramas, trigramas, entonces sí podemos tener lo que decía, ¿me recuerdas tu nombre? David, sus frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cuántas veces existe sustantivo, sustantivo, adjetivo, artículo, adjetivo, sustantivo. Podemos contar cuántas veces existe ese trigrama, ¿de acuerdo? Ok, esto ya nos empieza a cuantificar, ¿queda claro? Y eso lo podemos cuantificar en todo el texto. Imagínense ustedes hacerlo a mano, pero SAUTE lo hace. ¿Qué podemos medir aquí? Estas son medidas de correlación, medidas de similitud, y pensemos los que decían, Dios nos libre de las matemáticas, no necesito saber más de ellas, más que para comprar y vender, gracias a Dios, ya no necesito más. Pues no, ahí están las matemáticas, porque justamente lo que nosotros teníamos como texto lo estamos convirtiendo en números, ¿sí? O sea, sustantivo, adjetivo es un ID, ¿sí? Le pueden llamar 37, ¿ok? Y ese ID ocurre un cierto número de veces.
Entonces, ¿qué es lo que hace la similitud? Sus clases de trigonometría, que no me acuerdo ni qué era eso, pero si ustedes se acuerdan del coseno y demás, realmente lo que tenemos es justamente esto, ¿no? Cada una de las características nos da un vector, y aquí tenemos otro vector, y podemos medir la distancia que hay entre este vector, ya sea por esta línea o por esta línea, que es justamente el coseno. Ok, entonces eso lo podemos medir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entre más cerca, pues quiere decir pues, que hay más correlación, entre más lejano, pues quiere decir menos. Ok. Y luego hay unas medidas de distancia que utiliza específicamente Sauté, que son estas 4. No les voy a mencionar ninguna de ellas. La euclidiana es justamente la de Euclides, que es el cuadrado de los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, es la raíz cuadrada, es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. ¿Se acuerdan? No, ya no raíz cuadrada. Pero el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. Así de fácil. ¿Ok? ¿Qué es lo que está expresándose aquí? ¿Qué hay otras medidas? Bueno, al final de cuentas, esas cosas. Pero llegamos a esto, después de hacer esas medidas, entonces nos hace, mediante análisis multidimensional, Dios y algunas otras personas han de saber qué significa eso, pero encontramos que, por ejemplo, entre Ángeles Mastretta y José de la Colina, aquí vemos pues, todos los puntos de Ángeles Mastretta y aquí todos los puntos de José de la Colina. Hay cercanía entre uno y otro, y eso es maravilloso. Pregunta, las de las medidas de distancia, los 4 que mostramos, porque son todos los que podrían encontrarse. No. Esto es en Sauté, como trabajas, tú le das las características kilométricas que quieres medir, y con esas características tú le defines una de esas 4 medidas. O sea, es un segundo paso que tienes que ver. Pues bueno, de hecho, el primer paso es escoger tus autores, tus obras. ¿Y la diferencia entre las 4 cuál sería? Ahí lo explica en Sauté, no nos metamos en eso, o sea, ya es mucha técnica cuando no necesitamos algo. O sea, eso es bueno, y algo que se me había olvidado, que Sauté, ahí está la liga de Sauté, es www.4.unam.mx/Sauté. Esa es la forma en la que entran directamente a Sauté. Pero si ustedes quieren subir un corte y luego analizar Sauté, entonces ahí es otra liga que igual se las puedo dar. Igual se las digo, es www.geco.unam.mx. ¿Sí? Y ya cuando entran a Geco, hemos tenido 3 versiones, estamos en la versión número 3, pero actualmente la Sauté trabaja con el Geco original, con el Geco 1. Entonces entren a ese y ahí ya verán distintas aplicaciones, Sauté entre ellas. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo de lo que se hace, de lo que puede hacer, y aquí vemos, tenemos otra vez a Ángeles Mastretta y José de la Colina, y fijémonos, a ver, lo importante es cuando ustedes suben sus documentos a Geco. En Geco ustedes tienen que decirle los metadatos, son importantísimos. Si ustedes no le dan metadatos, no va a poder hacer nada. Porque ¿quién quiere diferenciar entre Ángeles Mastretta, José de la Colina y cualquier otro autor si no le dicen que cada uno tiene un autor? No van a poder hacer nada. Si ustedes no le dicen que el estudio que nosotros hicimos fue agarrar, y lo voy a mencionar al rato, distintos autores que habían escrito distintos tipos de obras para ver las diferencias. Entonces, fíjense aquí, tenemos artículo, ensayo, ensayo, artículo, artículo, ensayo, ensayo, artículo, ensayo, artículo. Nada más tenemos ensayos y artículos. Y aquí que tenemos cuento, 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 cuento. Hay una diferencia entre el estilo.
de los dos autores entre cuentos y ensayos. ¿Sí? Ahí lo notamos, ¿de acuerdo? Existen diferencias de este. Ok. Con esto, un estudio que hicimos que no se tocó. Voy a hablar a otro tema que es la similitud. Y bueno, el estudio que hicimos fue ver la similitud entre autores, que es justamente este. Nuestro objetivo era analizar el potencial discriminatorio de ciertas variables estilométricas, controlando el tiempo y el género textual. Referidos por tiempos quiere decir que el autor escribió en distintas épocas de su vida, y entonces si sabíamos, el género textual, pues teníamos novela, cuento, teatro, ¿okay? Por ejemplo, y entonces esto teníamos de cuento. También agarramos la ubicación geográfica. La ubicación geográfica, dónde vivieron y escribieron, porque no es lo mismo escribir en tu país natal que escribir en otro día en París. Todos viven en París, y no sé dónde más se puede vivir además de París. No creo que sea. Pero París es sin duda alguna uno de los lugares a los que uno acaba de llegar. Entonces, vamos a cerrar Roma, porque todos los caminos son en Roma, no sé. No es cierto. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y bueno, pues aquí estamos viendo otros experimentos, y esto es simplemente utilizando ciertas medidas, ciertas características estilométricas, pues vimos las diferencias entre ellos. Y vamos, ahora sí ya a las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? ¿No más dudas? Ok. Las aplicaciones, ¿cómo estamos en tiempo? Me queda una hora, que estamos. Sí, esos comentarios. Por supuesto, no, uno puede detectar las diferencias entre el estilo en el que se escribe un artículo y el estilo en el que se escribe un cuento, ¿no? Entonces eso, digamos que es como una conclusión y una suposición a la que llega alguien que está estudiando estos textos a partir de experiencia, a partir de exposición con otros textos de ese estilo, etc. Creo que en buena medida lo que esto ayuda es a tener evidencias numéricas de esa diferencia, ¿no? O sea, más allá de, además de una apreciación que tiene que ver con una apreciación crítica, que tiene que ver justo con la experiencia, ¿no? con lo que se ha leído, con lo que se sabe y demás, creo que en un análisis literario este tipo de información ayuda a sustentar argumentos, ¿no? En cuanto que, pues, demuestro junto con mi otra batería de argumentos retóricos, demuestro con números una apreciación, ¿no? Entonces estos dos textos son diferentes, no solamente porque pues, yo lo reconozco, sino porque también hay un respaldo numérico que lo apoya, ¿no? O sea, es decir, la veracidad de ese argumento. Entonces creo que justamente yo no iba a dar esta sesión. De hecho, no iba a dar ninguna, pero tuve que ser como el que ya no quedaba de otra. La que me iba a dar esta plática era la doctora Fernanda López Romero. Ella da clases en la Facultad de Letras Hispánicas. Ok. La doctora Fernanda López, gran colega, amiga nuestra, amiga, etc., hizo su doctorado en un área que se llama lingüística forense. ¿Sí? Y la lingüística forense, pues ahora sí que es agarrar la lengua de la y ver de qué tamaño. No, entonces la lingüística forense es justamente el mostrar con evidencia científica lo que alguien con una experiencia, con un gran conocimiento, puede hacer, pero en este caso es evidencia científica. No dudamos de la experticia de cada uno de los expertos, por eso son expertos, pero sí dudamos, perdónenme, de su sesgo, ¿okay? Y de su objetividad, porque
o de su influencia y del dinero que reciba, o las presiones que tenga, etc. Entonces, en este sentido, la lingüística forense lo que trata es justamente mostrar con datos científicos objetivos lo que ya puede alguien demostrar con su conocimiento y decir, ok, aquí no hay duda. ¿Sí? En algún momento les voy a hablar uno, pero no me gustaría que se grabara. Bueno, se los digo, porque no creo que lo vaya a ver, pero bueno. Entonces, esa es justamente la idea. ¿Sí? O sea, la estilometría lo que se trata es tener un método científico para ver lo que se puede ver, pero de acuerdo, con nuestro conocimiento nosotros podemos ver la diferencia entre ensayo y cuento, pero bueno, yo no soy literato, no soy análisis literario de literatura, pero en un análisis literario ustedes pueden decir, bueno, la estructura que tiene este cuento es de tal manera, yo creo que sí, ¿no? Pues para eso estudiar. Entonces, lógicamente, bueno, pues ok, ahora pasen ustedes esa información de justamente, ok, lo que hay que analizar es que aquí podemos encontrar, yo tengo una hipótesis y esas hipótesis se pueden comprobar y entonces ok, y ayuda a la explicación, ¿no? Con una explicación que, por ejemplo, alguien que hace análisis literario pues, se basa en el reconocimiento de patrones también, en referencias y demás, y entonces pues obviamente tener más evidencia, tener más argumentos, pues ayuda a explicar mejor el fenómeno, aunque de eso se trata, como así es, así es. Entonces, imagínense lo que podemos hacer nosotros, o lo que pueden hacer ustedes, ¿de acuerdo? Y trabajo hay, y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Estos son proyectos en los que hemos trabajado. Voy a empezar el primero con detección de paráfrasis, que es un tema que creo que está en lugar de todo. Y bueno, pongo notas de periódico. Leo un poco estas notas de periódico para que no alcancen y además porque es importante, ¿no? Cada una de ellas es de distintos periódicos, si ustedes se dan cuenta, el CNN, Excelsior, La República de Perú, El Mundo de España, o sea, noticias de distintos lados del mundo. Las noticias dicen prácticamente lo mismo. Dimite presidente de Hungría por plagiar tesis. ¿Ok? Aquí nosotros podemos usar desde análisis de discurso de qué es lo que está diciendo cada uno. Aquí lo importante es que dimite el presidente de Hungría. ¿Por qué? Por plagiar tesis. Ya no lo dijeron. El mandato, Juan Schmidt anunció su renuncia luego de que la Universidad húngara le retirara su título de doctor por haber plagiado gran parte de su tesis. Okay. El siguiente, presidente de Hungría, dice lo mismo, plagió su tesis para obtener el título de doctor. Aquí no le importa si lo renunciaron o no lo renunciaron, pero lo importante es plagió su tesis y este es el mensaje que estamos. Nos estamos dando cuenta, hay similitud, pero lo que están diciendo son distintas cosas a pesar de estar diciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Y luego lo que dice abajo, dice, Paul Schmidt presentó en 1900, ¿quién sabe qué año? La tesis tal, opinión, ¿quién sabe? Okay. El Excelsior. Renuncia al presidente de Hungría por plagio de tesis doctoral. Entonces, más o menos dice lo mismo, el Excelsior con esta otra. Y bueno, lo que dice aquí fue, Schmidt fue medalla de oro en esgrima de las Olimpiadas de quién sabe qué. Y tuvo mención honorífica por el trabajo del escándalo. Aquí ya alarmista un poco. Acusado de plagio, cayó el presidente de Hungría. El presidente de Hungría renuncia tras una denuncia de plagio. Dimite el presidente de Hungría tras ser acusado de plagiar su tesis doctoral. El presidente de Hungría es acusado por plagiar su tesis doctoral sobre historia de los Juegos Olímpicos. Entonces eso es lo que dice acá. Retiran el título de doctor al presidente de Hungría por plagiar su tesis. Y renunció Paul Schmidt, presidente de Hungría, por plagiar una tesis.
Todos dijeron lo mismo, pero dijeron distintas enfoques. ¿Okay? Bien, esto es similitud. ¿De acuerdo? Aquí no hay plagio y además, fíjense, estamos hablando de un tema sobre plagio narrado por todos los periódicos que no están haciendo plagio. Lo que están haciendo es paráfrasis, ¿sí? Porque existe lo que se llaman los boletines de prensa, de hecho eso es típico, llega el presidente, viene aquí o lo que sea, un personaje importante, y lo que hay que hacer es, los que están organizando, los buenos organizadores preparan un boletín de prensa, y ese boletín de prensa se entrega a los periodistas y se les dice, aquí está, ustedes mientras pueden tomarse una bebida, y nada más tomen algunas fotos, vean el lado derecho porque les gusta más, y eso es todo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen es paráfrasis, pero su paráfrasis es tendenciosa, ¿ok? Bien, entonces hay similitud, ¿no? O sea, y hay paráfrasis, ¿ok? ¿Qué similitud hay en textos? Bueno, hay similitud de palabras, de oraciones, de todo el documento, tanto en cuestión léxica como en cuestión temática. Y bueno, la similitud, al final de cuentas, no es tan fácil analizar. Si yo les dijera, este es el polígono número 1, este es el 2 y este es el 3, ¿ok? Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes van a responder con su mano, ¿ok? Cuando yo diga quién vota por el 2 y quién vota por el 3. ¿Qué es más similar al polígono número 1? ¿El 2 o el 3? ¿De acuerdo? Es una pregunta muy sencilla. Ok. Levanten la mano los que digan que es el 2. O sea, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levanten la mano los que piensen que es el 3. Puede otra vez igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. La verdad está en que matemáticamente este polígono es déjenme ver cómo es. Si no me equivoco, el polígono es, bueno, matemáticamente hay diferencias entre los dos polígonos, no me acuerdo cuál es, pero creo que mi idea es que, bueno, sí, estos son más similares, ¿sí? Más similares porque tienen las mismas proyecciones, etcétera, a pesar de tener distintos tamaños, ¿no? Pues no es más similar, la verdad, a pesar de tener lo mismo, pero nada más un cambio de giro. Bueno, hasta es difícil medir la similitud y bueno, pues, de ver qué podemos hacer con la similitud. Pero lo que sí es que, ya les repito, la similitud puede ser de palabras y puede llegar. Cuando hablo de palabras puede ser muchas cosas, desde morfemas hasta partes de la oración, léxico, lo que ustedes quieran. Cuando les hablo de oraciones, puede ser estructuras sintácticas, puede ser muchas cosas. ¿Okay? Bien. ¿Qué similitud hay entre estos tres? Que son textos. ¿Sí? En distintas lenguas, pero son textos. O sea, no tienen, fuera de eso, ninguna similitud. ¿Sí? De hecho, yo no sabría exactamente cuál es árabe, cuál es qué, pero sí les puedo decir que los tres hablan de la misma obra. Existe una similitud tremenda entre los tres. ¿Okay? Yo soy fan, entonces siempre lo voy a tener en mis ejemplos, por los fan que soy. Ok, entonces, pero ¿cuál es la similitud entre el original de France y Leroy Safin en France? Pues la similitud está en que
El segundo pues, realmente agarró la historia del primero y la transformó y le hizo el antojo que quiso, como quiso. Bien, la verdad está en que hay distintas versiones, traducciones del original a otras, hay adaptaciones al cine, hay resúmenes, como una review, por ejemplo, donde está agarrando el resumen, hay sátiras, ¿sí? Hay distintas versiones, la versión de cómic, etc. Y todo esto es lo que se denomina reuso. ¿Okay? Reuso significa similitud, significa usar lo que ya está y volverlo a utilizar con otros fines, con otros cambios, con otras cosas. ¿Okay? Bien, y entremos al problema que nos corresponde. Estilometría para detección de plagio. Aquí la verdad está en que se lo voy a tener que traducir. Pero, ¿qué sucede? Supónganse ustedes, cosa que no existe, que algún profesor de alguna universidad pública o no pública dirige una tesis y esa tesis, al final de cuentas, le copia otra tesis. No sé, creo que ha sucedido en algún lugar del mundo, en Hungría. Okay. Entonces, hablemos de ese caso de Hungría. Okay. Porque en otros lugares es extraño. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nosotros dos autores, el que escribió el original y el que se sospecha que no escribió el original, sino que hizo una copia o una paráfrasis de la otra. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tenemos la supuesta víctima. ¿Por qué supuesto? O sea, lo que está diciendo, a mí me copiaron, pero la verdad está en que él escribió su tesis y la guardó y no la usó hasta un año después. Aquí está el supuesto plagiario, el que realmente dicen que hizo una copia, pero no todos sabemos que es cierto, que esas son falsas acusaciones. Ok, y entonces, ok, tenemos esas obras. Nosotros podríamos conseguir, ojalá, si se puede, en la lingüística forense eso es lo que se busca, obras que haya escrito la víctima en otros lugares y obras que haya escrito el supuesto plagiario, por supuesto no fue, en otros lugares. ¿Okay? ¿Qué se esperaría? Se esperaría que, por ejemplo, la similitud entre ambos no fuera igual, ¿no? Sería diferente, porque son diferentes autores. Si hubiera similitud estilística, pues entonces, ahí sería medio sospechoso. O sea, no debería haber similitud. Claro, hay similitud estilística, siempre va a haber entre uno y otro, pero no debería haber esa similitud estilística. Entonces, vamos a ver, se espera que evidentemente la supuesta víctima haya similitud estilística entre sus obras con el mismo, con ese mismo. Y de la misma manera, el supuesto plagiario, que sabemos que no es, pues se esperaría, si no fue, que la similitud entre sus escritos pues fuera la misma, pero si no es la misma, y si además de no ser la misma, o sea, si él no tiene consistencia en su tesis con sus otros artículos, y sin embargo sí existe similitud con la del plagiario, con la de la víctima, pues ahí sí sería sumamente sospechoso. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ok, y las demás son especificaciones, ¿de acuerdo? Y evidentemente se esperaría que entre estos documentos no hubiera ninguna relación, o sea, no hubiera ninguna semejanza. Okay. Lo hemos probado en algunos casos, no les puedo decir, tenemos secrecía y tanto. Otro caso que tampoco me choca que, bueno, tenemos que grabar. Llegó una persona y me dijo, bueno, no quiero comentar mucho, pero
resulta que mi obra me la copió una fábrica de autores. Ajá. Me la copió una fábrica de autores, no les digo cuál, HP es de Hewlett Packard, entonces, para no decirles de qué más fue. Entonces, esa fábrica de autores me copió y bueno, te pido por favor que tú me demuestres, porque voy a sacar todo el jugo del mundo, porque Hewlett Packard sabemos lo importante que es, ¿no? Entonces, vamos a sacarle toda la lana del mundo a Hewlett Packard. Y entonces, pues para, le digo, sí, te lo hago, pero con una condición: soy investigador serio y soy investigador objetivo. Si te demuestro que sí, pues qué bueno, pero si te demuestro que no, lo siento, es lo que yo te demostraré. ¿Ok? Y entonces, esa fue el trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Agarramos otra obra, llamémosle CSL, que prácticamente aquí fue Narnia. Ajá. Entonces, Narnia fue escrito antes que lo que habían escrito en Hewlett Packard y fue escrito antes de lo que había escrito ella. Ajá. Lástima que usted el programa. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Debiera haber similitud entre ellos, entre Apple y Hewlett Packard, pero no debiera haber ninguna relación con Narnia. ¿No? Eso, obvio. ¿Y qué resultó? Resultó que había más similitud entre su obra con Narnia que la que hubiera entre Narnia y Hewlett Packard, o entre ella y Hewlett Packard. Por supuesto, no le gustó, quiso ir hasta hablar con el rector y para decir, pues esto no es posible que el grupo de ingeniería lingüística no me apoyen, pero en fin, pero es entonces, aquí tenemos algunas medidas, etc. Otro caso. Bien. Queríamos llegar a paráfrasis. Claro que de Hewlett Packard fue mucho después. Nosotros empezamos realmente con esto. Aquí teníamos lo siguiente. Queríamos ver la variación entre autor y la variación temática. Entonces dijimos, vamos a tener artículos del mismo autor con el mismo tema. Aquí, algo en lo que yo había trabajado, y esto es, no me da vergüenza decirlo, es una práctica que se acostumbra mucho, es que cuando se hace una investigación se va publicando lo que se va haciendo, no se publica ya al final. ¿De acuerdo? Por lo menos en ciencias así es. ¿Okay? Entonces, ya hizo un pinino, órale, ahí está un pinino, y ya pero y ahí va la segunda publicación. Y entonces vamos avanzando, entonces agarramos lo que yo había hecho sobre contextos definitorios, un artículo con varios autores, y entonces teníamos prácticamente el mismo autor con el mismo tema. Luego teníamos el mismo tema, pero con diferente autor. Aquí hicimos varias cosas. Primero construimos un corpus, en ese entonces fue el corpus de sushi, hoy se llama el corpus de gastronomía, porque ya no nos dedicamos a solamente sushi, sino que lo fuimos aumentando con otros temas de gastronomía. Y teníamos dos tipos de plagio, el plagio elemental, donde le decíamos, mira, aquí hay 40 oraciones, y se lo dimos a varios estudiantes, les digo, mi fábrica de investigadores, ¿ok? Les dimos a varios estudiantes y le dijimos, cada una de las oraciones me las tienes que parafrasear. ¿Ok? Y entonces hubo desde mi hijo que tenía 7 años, que en algún momento, tiene 7 años, hasta genios de la carrera de filosofía y letras, donde hicieron maravillas. Maravillas. No había una palabra en común, pero todas las frases estaban puestas. El plagio profesional, aquí fue otra cosa. Dijimos, ok, tenemos las 40 y tantas oraciones, agárrame esas 40 y tantas oraciones y parafrasealas. Pero tienes la posibilidad de cortar las oraciones como quieras y juntarlas como quieras.
Entonces, esto ya fue una obra maestra. O sea, realmente fue, y todo el texto tiene que estar copiado, evidentemente, todas las ideas. Si tenemos 42 y cada una de estas divide en 2, entonces tenemos 84 y pues, tú tienes que crear las 84, las mismas 84 ideas, aunque ya al final de cuentas de las 42 lo único que te pido es que no me hagas tantas oraciones, o sea, no me hagas más ni menos del 10% de las oraciones, esto es, hazme hasta 46 oraciones y hasta 38, 45. Ese es el problema. Agarramos el simplacro, que fue simplemente documentos que también hablaran del mismo tema, pero que no tenían nada que ver. Pero además hicimos otra cosa. Dijimos, dado que los sistemas de detección de paráfrasis se basan en el léxico, vamos a agarrar el léxico. Y entonces, en clases, igual les dijimos a los estudiantes, ahí tienen una lista de palabras. ¿Ok? Esa lista de palabras, inventen una historia. Lo que se les antoja. ¿Sobre qué? Lo que se les antoja. ¿En qué estilo? Lo que se les antoja. Pero usen todas y cada una de las palabras. Pueden, ya sea como lemas, o sea, no como palabras. Okay. Y eso fue otra experimento. También agarramos Pinocho, porque una cosa es el cuento original, que es bellísimo, que es trágico, es muy fuerte, pero existe la versión de Disney visualizada, y de la versión de Disney todavía existen versiones, y existen otras versiones del original que recortan, pegan. Y bueno, como habíamos leído el libro de Pinocho con mi hija, con mis hijos, lo leímos en casa todos, entonces me puse a trabajar en fábrica de investigadores. Le dije, pues ahora a ti te toca, ya que conoces toda la historia, de ver la similitud entre esto y lo que tú ya conoces del original. En el mismo autor y distinto tema, agarramos los cuentos de Juan Manuel Torres Moreno, que es un investigador con el que trabajo mucho, con el que trabajábamos en Francia, y pues también es cuentista. Entonces agarramos los cuentos, tenían distinta temática y eso fue lo que hicimos. Ok, aquí está un ejemplo de, bueno, y el distinto autor y distinto tema, pues simplemente agarran de donde quieran, ¿no? Ok, aquí hay un ejemplo de la paráfrasis. El pescado es un alimento perecedero. Es por esta razón por la que en la antigüedad se empleaban diversos métodos simples como el ahumado o el salazón. Y aquí dice, desde tiempos remotos, en la antigüedad, ¿okay? El hombre, aquí no hay nombre, ¿okay? Ha usado el curado con humo o con sal, ahumado o en salazón, ¿okay? Para conservar ¿cuál? Alimento perecedero, no, comida que se echa a perder rápidamente, alimento perecedero, y pescado bueno se ve. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, esta es una gran creación que tuvimos con algunos de esos estudiantes, y bueno, pues, eso fue lo que hicimos. Ok, otra cosa que hicimos también dentro de, además de la similitud estilística, agarramos lo que se llama las estructuras discursivas, que de alguna manera es el estilo, y la similitud semántica. Para eso usamos dos herramientas, que es la RST, el Spanish Tree Bank, que desarrollamos en el grupo de Ingeniería Lingüística, y el GoWordNet, que es un recurso léxico que se utiliza mucho en la lingüística computacional. No les voy a hablar, pero es un recurso léxico, semántico, de relaciones léxicas, etc. Entonces, sobre la RCT lo que teníamos era lo siguiente: un texto original, y en ese texto original nosotros podríamos ver las relaciones que hay entre las estructuras, entre cada una de las unidades discursivas. Cada una de estas es una unidad discursiva, y entonces veíamos qué tipo de relación tenían. ¿Okay? Lo mismo hacíamos con la paráfrasis, y veíamos cuáles eran sus unidades discursivas, y veíamos el tipo de relaciones, y entonces ahora sí ya veíamos qué similitud existía
entre el texto original y el texto parafraseado en cuanto a sus estructuras discursivas. Y una vez que teníamos eso, veíamos cuál era su similitud. Su similitud se calcula a través de este tipo de relaciones, pero teníamos el problema de que pueden tener las mismas relaciones discursivas, pero no necesariamente hacen lo mismo. Como en este ejemplo, Juan come carne, pero prefiere el pescado, con Brenda nació en Guadalajara, pero vive en el sector federal. Tienen la misma estructura discursiva, pero son cosas completamente distintas. En ese sentido, utilizamos WordNet, que es esta red semántica léxica, y entonces en esta red semántica léxica, que al final de cuentas nos estructura todas y cada una de las palabras en inglés, y se hizo después para español, en WordNet, y entonces veíamos cuál era la distancia que existía entre las palabras para ver si realmente estaban hablando del mismo tema. Si estaban hablando del mismo tema, pues ya lo teníamos hecho. Con esto pudimos determinar los valores de similitud entre las oraciones originales contra las parafraseadas de baja paráfrasis y alta paráfrasis. Perdón, es posible, o sea, como cuantificar qué tan parecidos son los estilos de muchas personas sin tener como, o sea, sin poder como ver, sin cuantificar el contenido o el significado de lo que están hablando. ¿Sí? Eso es muy interesante. Estos métodos objetivos son tan objetivos que además tienen la ventaja que respetan la privacidad de las cosas. No tenemos que meternos al contenido. O sea, no lo vamos a leer. No les cuento aquí, pero entre los proyectos que participamos de lingüística forense, justamente, era de abogado, un abogado que nos dijo, miren, yo quiero determinar la similitud en estos correos electrónicos donde hay tal cosa, sucede esto, bueno, pues quiero que lo hagan, pero respeten la privacidad. ¿No? O sea, el problema era que la persona estaba enviando información confidencial a otras personas que no eran de su grupo. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, sí, tuvimos que leer algunos textos para identificar entre cuáles eran con cuestiones de la empresa y cuáles eran cuestiones personales. ¿Okay? Nada más, y poder decir, ok, todos estos son de cuestiones, tener una muestra para tener el modelo del lenguaje. Y ya que teníamos ese modelo del lenguaje, pues ya lo extrapolábamos hacia todo lo demás. ¿Okay? Y de esa manera, sin necesidad de leer, tú puedes determinar, sin saber el contenido. Igual, como para complementar esa respuesta, en muchas ocasiones se toman más bien las palabras funcionales, más que como ideas o palabras como conceptos, ¿no? Entonces, a veces una perspectiva es el estilo se determina por la frecuencia de conjunciones y no tanto por la frecuencia de, no sé, la palabra casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, ¿no? Tienen contacto con dos personas y les mandan cartas, ¿no? Y entonces, la persona A les manda una carta, la persona B les manda otra carta y reciben una carta C que no saben de quién es, ¿no? Entonces, justo como lo de la autoría de la atribución autoral, ¿no? Entonces, pues no sé de quién, ¿no? Es esa carta C, y resulta que la persona A siempre escribe sobre cine y la persona B siempre escribe sobre teatro, pero la carta C pues es sobre poesía, ¿no? Entonces el contenido de la carta C pues no es tan útil para determinar de quién es, pero sí lo va a determinar el uso de pues, estas palabras funcionales como conjunciones, preposiciones, artículos, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces muchas veces ese rasgo se utiliza también para no tanto como basar la atribución en el contenido, no, esta persona siempre escribe de lo mismo,
sino más bien en justo estos rasgos, ¿no?, repetitivos, ¿no? Son como las muletillas que usamos al hablar, ¿no? Las muletillas no tienen contenido necesariamente, pero es algo que tiene como una suerte de ¿cómo se llama esto? Huella digital, para usar una metáfora de ese estilo. Y así, ¿no? No es necesario conocer el contenido, sino se basa en estas. En este caso que les acabo de mostrar, sí vemos la cuestión semántica nada más para corroborar. Porque, imagínate, estamos analizando toda la estructura discursiva de un texto. Entonces un texto puede ser muy grande y puede tener las mismas similitudes discursivas, la misma estructura discursiva, pero lo que queremos es determinar paráfrasis. Esto es, en qué momento de las 10 estructuras discursivas iguales que tuviste, es similar a esta estructura discursiva en particular. Entonces de 10 tenemos que comparar con una. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, pues además de que ya vimos que esta una se parece a estas 10, ¿a cuál de estas 10 se parece? Entonces ahí es cuando usamos la semántica léxica. ¿Me explico? El léxico, no por otra cosa. Una pregunta, perdón si mi pregunta va a ser un poco reduccionista, pero considerando que como nuestra manera de escribir o de hablar pues, siempre está influenciada por otras fuentes externas, siempre va a haber como hasta cierto punto cierto grado de similitud con base en lo que leímos anteriormente que moldea nuestro pensamiento en este momento, ¿no? Sin embargo, hay una síntesis del trabajo que sirva como para marcar un referente. Pienso, por ejemplo, en la escala de Richter en los terremotos de 0 a 10. ¿Hay algún porcentaje o alguna escala numérica que determine o que se considere entre como un nivel peligroso de paráfrasis o de plagio o algo más o menos normal? Bueno, y regreso un poquito a lo que decíamos de las cuestiones subjetivas y demás, y esto es importante. Todo esto, o sea, imagínate presentarle después esto, ¿no? Perdona, a mí no entender, o sea, yo sé que yo no entiendo esto, yo quiero una interpretación, pero al final de cuentas, esa interpretación ahora sí tenemos que regresar al experto, ¿sí? Y entonces el experto nos tiene que decir, bueno, a ver, hay un umbral, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, de este umbral, yo puedo decir, puedo certificar que sí es similitud y de aquí para acá no la hay, ¿sí? Y normalmente estos métodos demuestran los valores decrecientes y entonces el chiste es determinar ese umbral. Ese umbral se determina a veces más. ¿Sí? Pero no sería en ese sentido un criterio jurídico. ¿Un criterio qué? Jurídico. Porque, por ejemplo, en el caso de las traducciones, cuando se determina que es posible un plagio, cuando van a juicio, en algunos casos es sabido que lo ponen al 70 o 60% de diferencia, ¿no? Entonces no sé cuáles son las evidencias que presentan, pero cuando empiezan a conocer esas coincidencias, a partir del 60 o 70% lo hacen procedente. Al menos eso en 2 casos hemos conocido que puede haber plagio o se puede aceptar un juicio de plagio contra un traductor en particular, que como está derivando la obra, al menos eso dice la ley, que se considera como obra derivada, pueden existir coincidencias no con la obra primigenia, sino con otro traductor, ¿no? Que haya, digamos, coincidido en la versión más arriba del 60% de los casos. Pero bueno, eso sería un parámetro jurídico que establece que a partir de ahí es plagio, ¿no? Sí, a ver, tal vez, o sea, tienes toda la razón, tal vez cree un poquito de confusión. Igual en documentos científicos, en tesis, en escribir, cuando se trata, por ejemplo, la obra del mismo autor, que ya les hablé del contexto definitorio, y que estamos utilizando el material, que es reuso, tampoco podemos reusar más allá de cierto porcentaje. O sea, eso es igual. Lo que
y sí está determinado ese porcentaje. Lo que hablo específicamente es, no estoy seguro que tenga, cuando hicimos de sushi con otro método, sí vemos justamente, son unas gráficas muy bonitas, se ve el parecido entre las obras que les platiqué, entre los cuentos de Juan Manuel con los sushis y con otras obras, y se veía cómo se iba acercando, cómo se iba separando, etc. Pero, ¿en qué momento decíamos de aquí a aquí podemos ver una línea? Es muy subjetivo. O sea, esa es la parte subjetiva. O sea, cuando vemos las gráficas de Onetti contra Ángeles Mastretta, esas líneas son subjetivas. O sea, nosotros las vemos y podemos decir, sí, se nota la diferencia, pero qué tan cercano o qué tan lejano, eso es la parte subjetiva. ¿De acuerdo? Creo que podemos, digamos, permitirnos ser objetivos en relación a lo que se hace en estas cosas, por ejemplo, en un caso de una delusión de autoría, justo basándonos en lo que ya decíamos, ¿no? Cuando es detección de plagio, tal vez comparar no nada más las obras, sino al autor contra sí mismo en diferentes casos y de alguna manera tener más fundamentos, más bases para pues, decir, bueno, o sea, en relación a el autor con sí mismo en diferentes temas y tratando de diferentes cosas, hay una huella que está determinada por estos valores y estos valores pues, corresponden a tal porcentaje. Creo que no hay que hacer así como rajatabla de siempre es el 60%, pero sí con relación a ciertos marcadores que sí sean muy distintivos de esa persona en particular con el texto que estamos comparando, junto con los textos relacionados con esta persona y con los textos de la otra persona que está demandando. Sí, depende de los marcadores que hayamos definido como importantes, de las obras, de muchísimas cosas. O sea, hay variaciones simplemente con el escoger el tipo de obra más grande, más pequeña, etcétera, que hace que tienes que llegar a un momento, o sea, no hay nada igualito. O sea, ahí sí no lo hay. Ok, sigamos. No sé si vamos bien. Atribución de autoría. En atribución de autoría el chiste es quién es el autor de un documento. Ya vimos paráfrasis, ahora vamos a ver quién es el autor de un documento y vamos otra vez con las famosas huellas textuales, ¿no? Y lo que tenemos son textos dubitados que no sabemos realmente a quién pertenece y qué es lo que queremos saber. Hay tres tipos de tareas de atribución de autoría normales, que son verificación. En este caso hay un solo sospechoso, se debe determinar si el texto es o no de su autoría. La atribución, hay varios candidatos y el texto debe atribuirse a uno de ellos. Y determinación, aquí no hay sospechosos, se trata de proporcionar información acerca de la persona, saber más o menos qué características tiene, sociales, demográficas, etcétera, si es que se puede. Okay. En cuanto a verificación, podemos ver entonces si es o no la persona que dice. Esto se utiliza, o sea, lingüística forense, que es un tema que sale a partir de estilometría, requiere estudios de maestría y de doctorado. O sea, no hay una licenciatura en lingüística forense. Ciencia forense, justamente donde está la doctora Fernanda, pues ella imparte lingüística forense y en hispánicas también. ¿Okay? Y la lingüística forense tiene que ver con el texto escrito, pero también con la voz. ¿Okay? Y algo que sucede con la voz es, por ejemplo, la verificación, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, de supervivencia. Los adultos mayores que reciben una pensión tienen que decir sigo vivo y gracias a que sigo vivo tengo mi pensión. Pero no le vamos a dar una pensión también a quien alguien ya está vivo. Entonces ese es lo que se hace
Y bueno, pues justamente esto podría hacerse con simplemente identificación de voz, aunque la tecnología del habla ha cambiado tanto que se puede hacerlo así, ¿no? Ok, o ver si cierto poema pertenece a Mario Benedetti o no pertenece. Bueno, esa es algo que se puede hacer. Pues es que ya después de una hora y algo. La atribución de autoría, el autor de un texto puede ser seleccionado de un conjunto de posibles autores y bueno, lo que podemos hacer es ver las medidas textuales entre el autor con sus muestras, entre lo que estamos queriendo determinar contra otras muestras. Un estudio que nosotros hicimos que, pues no sé, me dijiste que no lo pusiéramos en la información hacia afuera, pero se va a grabar. Es un trabajo que nos pidieron de un cierto periódico, que fue Novedades, y era, por cierto, o sea, tenía Gerardo Martínez, o que se parecía, tenía algo que ver conmigo, yo no sé, y lo que queríamos era saber, lo que él nos pidió, era saber sobre la obra del Móndrigo. El Móndrigo es un libro de 1968, no sé si conoces la historia, pero si no la conoces no importa, para no meternos en conflictos. Y entonces lo que se quería saber es esta obra que se le había puesto a uno de los estudiantes, de los líderes, y que se había distribuido por todos lados, para que vean lo que pensaban los estudiantes cánicos, que son opuestos al régimen y son unos asesinos. Por supuesto, esa obra era completamente un libelo, y se sospechaba en específico de Jorge Joseph, pero lo que nos pidieron es, ok, quiero que nos determinen ustedes con otros escritores, otros periodistas de la época que eran a favor del régimen, pues queremos que ustedes nos digan quién fue sospechoso. Entonces, con Sauté, utilizamos Sauté y no encontramos nada. ¿Qué les digo? O sea, simplemente estaba todo revuelto y usamos unas características estilométricas de nosotras, no encontramos nada. Pero sí con ciertos elementos, con ciertas características, ya Sauté lo que da no solamente es la gráfica, sino que además nos da los vectores. Y entonces nos dice, por ejemplo, sustantivo adjetivo, se repite tantas veces y esos números son los que nos dan aquí. ¿Okay? Entonces teníamos todos estos datos y con esos datos utilizando distintos métodos, como la bolsa de palabras, el método de Kilgary, la venta de Burroughs, para que nos metemos en estos aspectos técnicos. Vimos al final de cuentas que el que era más probable era Jorge Joseph, porque lo que hace este método de Kilgary es, en similitud se miden dos cosas, o qué tan cercanos o qué tan alejados. ¿Okay? Y en este caso lo que necesitábamos ver era la distancia. Entonces, si la distancia era menor, quiere decir que eran cercanos. ¿Okay? Y encontramos, con uno de los tantos métodos, para eso también fábrica de estudiantes, fábrica de investigadores, porque tampoco debemos avergonzarnos de es toda, al contrario, es una escuela realmente. Entonces, de toda esta escuela, pues hubo un estudiante que hizo este método. Tuve dos estudiantes en paralelo de maestría, entonces justamente hicieron distintos. El otro utilizó delta de burro y bueno, pues de igual manera bueno, ese fue el primero. El otro hizo SVR, que es Support Vector Machines, y marcadores estilométricos, y al final de cuentas llegó a lo mismo, porque Jorge Joseph era el sospechoso. Bueno, todo esto ya dijimos quién era el sospechoso, lo hicimos primero, o sea, corroboramos lo que ya se sabía, y esto le presentamos el trabajo y ya lo publicó, pues ahí está, debe estar su nombre,
no está su nombre, pero bueno, pues ahí se dice que el grupo de ingeniería lingüística hizo el trabajo y es lo que describe es nuestro trabajo, y en algún momento muestra los anexos donde sí se presenta nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces, era el universal. O sea, este trabajo, ¿no?, determina la similitud con una lista de sospechosos, ¿no? Es decir, tenemos una lista de sospechosos y tenemos pues, ese texto al que queremos saber a quién de esta lista de sospechosos se parece más, ¿no? Entonces es interesante como también cómo se plantea, ¿no? Porque evidentemente primero tiene que hacerse una lista de sospechosos, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, o sea, es que igual ya es como muy técnico, muy específico, ¿no? No es lo mismo decir, esta persona es la verdadera autora de este texto, a decir, de esta lista de sospechosos, a esta persona es a quien más se parece, ¿no? O sea, nuevamente es como algo, unos detalles, pero que terminan siendo importantes, ¿no? Porque luego, como que en el discurso popular puede malinterpretarse, ¿no? Es decir, como, claro, encontramos a la persona que escribió esto, ¿no? No es lo mismo decir, de esta lista, de este grupo reducido de gente, esta persona es la que más probablemente podría haberlo escrito, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, la elaboración de la lista de sospechosos es un paso necesario que es, digamos, paralelo o, ¿no?, contiguo al análisis del estilo mediante estos acercamientos. O sea, sí, pues. Sí, la verdad está en que todos estos trabajos son interdisciplinarios, a pesar de que nosotros hicimos las medidas, realmente dependimos mucho de Graf Martínez, que fue el que nos dijo. Yo sé que están todos estos candidatos, porque nosotros tampoco conocíamos esa historia tan a fondo, ¿no? Entonces, él sí conocía más, él es investigador, también es periodista, y entonces él sabía lo que había atrás, quiénes se manejaban. Entonces, además, él nos proporcionó las obras de los candidatos. ¿Sí? Que también sería interesante conocer el proceso mediante el cual se llegó a esa lista de candidatos, ¿no? Es decir, como incluirlo todo, tendría sentido. Sí, y yo no sé si esto está descrito en su nota periodística, es posible, pero justamente esta es parte de lo que se llama la etnografía, ¿no? El saber justamente, o autoetnografía, el saber un proceso, cómo se hizo toda la historia. Y justamente, o sea, todo eso es lo que hay dentro de investigaciones, es nuestra tarea, hacer la investigación y por otro lado publicarla. Y publicar, tenemos que publicar todo. O sea, por eso en contextos definitorios teníamos varias cosas, porque desde cómo recolectamos el corpus, por qué hicimos ese corpus, por qué era importante esto, entonces todas esas son etapas que se tienen que hacer. Si tenemos muchas tesis es justamente porque cada una de las tesistas tiene un interés. A ver, a mí me interesa, creo que en filosofía y letras, bueno, en hispánica sí tienen titulación por corpus, ¿okay? No sé si ustedes tienen. Okay. En hispánicas tienen titulación por corpus. ¿Por qué? Porque es importante recopilar un corpus, construir un corpus, nada más, y describir esa compilación de corpus. ¿Cómo determinar esos 5 autores? ¿Cuál fue lo que hubo atrás? Entonces, ese es una tesis. Entonces, por eso tenemos tantas tesis, porque cada alumno llega con una inquietud, nosotros tenemos un proyecto, y entonces decimos, ok, mira, ahora tú dedícate a esto. Sí, yo también noté ahí un salto cuántico entre el resultado de uno de los estudiantes de maestría es el resultado es este otro. De estas 5 personas, la más probable es el tal Josep.
a decir el verdadero autor del Mondrigo es el Chaucer, ¿no? La pregunta que tengo es, así como preguntaban hace rato, haciendo una analogía con la escala de Richter, para determinar que no solamente de los 5 es el más probable, sino que además es probable que sí sea el verdadero autor, hay también un índice, algún número diferente, porque por ejemplo, a ver, no sé si podemos irnos una atrás. Ahí, esa cifra, ¿no? Según el delta de Burgos, es 0.51. Ese 0.51 ya indica probabilidad de que sí sea el verdadero autor, o solamente pues, sí que es más probable que el indicando. Tienen toda la razón. O sea, no hay ninguna certeza. ¿Sí? En lingüística forense no hay ninguna certeza. O sea, desgraciadamente, y ese es un problema, y es la historia de la lingüística forense, ¿no? ¿A cuántos se han metido a la cárcel siendo inocentes? Justamente porque alguien dijo, pues es que yo lo escuché y es tu voz, y no es de otra, cuando realmente se olvida la voz. Entonces, no hay ninguna certeza. Eso, sin duda alguna. Pero es suficientemente razonable. Pero es suficientemente razonable. Entonces, estamos teniendo un método que me está diciendo hay semejanza, pero que no es más que coincidencia. O sea, sí es coincidencia, pero pues, no sé, o sea, lo que es interesante es ver que con otros métodos resulta más o menos lo mismo, y entonces con otro también, y entonces, bueno, pues sí, o sea, nada más estamos diciendo hay coincidencia de estilo. Entonces, desgraciadamente, nunca teníamos las obras del estudiante que murió ahí, que tenía en sus manos. O sea, desgraciadamente, si hubiéramos tenido esa prueba, podría haber sido mejor. No la teníamos. ¿Okay? Ahora, les confieso, yo estoy presentando a Jorge José, pero realmente se hablaba de los autores. Y de hecho, sí presentamos los autores. Pero bueno, también un poco siguiendo esto de la idea de porcentajes, ¿cuál más o menos es lo que se pide, o sea, el mínimo con el cual ha de ser integrado un corpus? Por ejemplo, porque allá había una serie de personas, pero con cuántas obras de cada uno de estos autores se debería integrar este corpus? a veces son con las que tengas. O A sea, veces no hay son con las que tengas. No hay. O sea, desgraciadamente, a veces cuesta trabajo encontrar eso. ¿Sí? Evidentemente, si tuvieras un corpus mayor, sería mucho mejor. Pero mientras más tengamos, mejor, pero si no, así es. Sí, o sea, entiendo sus dudas y es la realidad. O sea, no damos más que métodos científicos con lo poco que podemos medir. ¿De acuerdo? Pero algo que procuramos es mostrar la evidencia científica, los procesos, el método que se siguió, etcétera, para decir, ok, no le metimos mano. O sea, nosotros no estamos sesgando la información, los resultados, los datos, etc. Estamos tratando de ser lo más objetivos. Bueno, pues así son las cosas. Sí. La historia de Hewlett Packard, alguna vez me habló un colega del Politécnico, gran colega mío, somos colegas, y me dice, oye Gerardo, pues tengo aquí a tal persona y que me está diciendo que quiere determinar, que me está diciendo que Hewlett Packard ¿sabes qué? Si quieres meterte, yo te platico que mi experiencia fue de tal manera, y, o sea, ¿por qué? Porque yo veo que contigo no dio resultado, pues vamos a ver que me da resultado. Eso pueden intentarlo toda la vida, pero hay cosas que son evidentes. Ok.
Vamos, ya cuando nos queda. 15 minutos, entonces me voy más rápido. Perfilado del autor. Este es otro problema completamente distinto. El perfilado del autor es quién está atrás de, quién está en la otra línea telefónica, quién está mandando el mensaje, es la persona que dice. Entonces, lo que nosotros tenemos son características de hablantes similares. Similares por el género, por la educación, por lo que sea, por las características que ustedes quieran. Entonces, ante estas características que vemos de varias personas, bueno, pues podemos extraer el contenido de redes sociales, por ejemplo, y ver cómo escriben según estas características, ¿no? Estos grupos. ¿Para qué nos sirve esto? Para análisis forense, para marketing, para seguridad, para cuestiones de salud. Ahí pongo detección de suicidio Alzheimer, que vamos a llegar a eso. Seguridad, saber quién está atrás. Y bueno, ustedes ya deben saber de la miniserie adolescente, que está buena. He visto 3 capítulos nada más. Me gusta la parte técnica de una sola toma. Véanla, son 4 capítulos. Entonces, pues vale la pena. ¿Okay? Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, hemos hecho distintas cosas, por ejemplo, construir corpus. Construimos un corpus sobre WhatsApp de universitarios. Entonces, ahora sí que lo que le pedíamos a estudiantes como ustedes era decirles, ¿me puedes pasar tus WhatsApp? ¿Sí? Sí, bueno, a ver, primeramente, carta de consentimiento de lo que estás pasando, y segundo, voy a borrar toda la información que puedas decir quién es, etc. Entonces, este corpus lo tenemos, no está disponible más que por petición, justamente por lo mismo. ¿Okay? Entonces, tenemos ese corpus, y bueno, pues analizamos distintas cosas, por ejemplo, emojis, quién usa sorteos, en fin, o sea, analizamos varias cosas. Lo han utilizado ese corpus para cuestiones de terminología, detección de neologismos. Otra cosa en la que participamos fue el perfilado de autor multilingüe en redes sociales a partir de telegramas, que ya están ustedes, de caracteres y de etiquetas gramaticales. ¿Sí? Entonces, analizando los telegramas de caracteres y de etiquetas POP, entonces, con un corpus muy grande, que en pues es parte de una tarea compartida. No les platico de lo que es una tarea compartida, que nos quedan 15 minutos, y bueno, pues fue la metodología que hicimos, o sea, agarramos un corpus, pero prácticamente aquí lo que se tiene es, en estas tareas, se tiene un corpus de entrenamiento donde se dice, nosotros ya sabemos quiénes son, ya sabemos la respuesta. Entonces, utilicen esa respuesta para que ustedes traten de llegar a esa respuesta. Y ya cuando lleguen a esa respuesta, entonces ahora sí ya les vamos a dar un corpus en el cual ustedes ya no saben nada. Y vamos a ver si su metodología que usaron aquí la utilizan. Entonces llegamos al modelo y ahí está el género, la edad. Entonces utilizamos los eneagramas, utilizamos normalización dinámica, que no me meto qué es, dependiente del contexto, para traer la mayor información sobre los emojis, los hashtags. Otro corpus, bueno, también usamos ese mismo algoritmo para otros corpus. El corpus CLEP, que era de tweets, para una tarea de perfilado de autor, y lo hicimos para las publicaciones que se daban en esta página de Facebook, la Ciudad de México. ¿Okay? El perfilado de autor es otra tarea que hicimos, identificación de género, grupo etario y ciertos rasgos de personalidad, si era extrovertido, estable, agradable, concienzudo, abierto, para que vean las cosas que se puede determinar en lingüística convencional. O sea, y sinceramente les puedo decir, nos encanta lo que nos divertimos mucho. ¿Sí? O sea, podemos encontrar tantas cosas tan interesantes
Y bueno, pues ahí está un poco la metodología. Y se hace para lenguas que nosotros no tenemos ni idea. Claro, aquí está español, inglés, italiano y alemán. Pero hay veces que son árabe, hindú, y pues tenemos que meter ahí la máquina a trabajar y ver cómo lo procesa, etc. Y pues, bueno, nos la pasamos bien. Bien, dos tareas concretas de cuestiones de salud que no tienen nada que ver con literatura, pero para que veamos de qué manera utilizamos la estilometría, detección de Alzheimer temprana, un método no invasivo. Entonces, utilizamos dos métodos, regresamos a la RCT, que ya he mencionado, estas estructuras discursivas, y el otro método es con las categorías morfosintácticas y la riqueza léxica como características lingüísticas, y para eso sí usamos Sauté. Sauté les puede hablar de la riqueza léxica, sin necesidad de saber cuál es, simplemente agarra el léxico y dice, bueno, pues ok, este léxico que es de cierto tamaño, tú tienes tantas palabras, vocablos diferentes, entonces con eso se mide la riqueza léxica. Entonces, tuvimos que primeramente construir el corpus, ese es parte de nuestro trabajo, y esto también fue documentado en distintos lugares. Existe una colección de Carolina, de conversaciones de Carolina, de la Universidad de Carolina del Norte. Nosotros añadimos la parte de México y de Ecuador, porque la de Estados Unidos ya se tenía, y entonces, bueno, pues estuvimos analizando cuál era el léxico, etc. Y bueno, entre las cosas que se tuvieron había corpos longitudinales del mismo autor, de la misma persona, en distintos años. Entonces, de esa manera podíamos ver cómo evolucionaba su conocimiento, su riqueza léxica, por ejemplo. Teníamos 61, etc. Y la otra fue agarrar pacientes con Alzheimer y pacientes sanos, que es el grupo de control. ¿Okay? Esto se hace mucho, y entonces vamos a ver, ok, tú dices que perteneces a este grupo, bueno, ¿cómo ver si perteneces a este grupo? Vamos a comparar contra otra gente que no pertenece a este grupo, etc. Igual tuvimos los resultados, simplemente no cuál es el resultado, porque lo tuvimos. Aquí está un poco de la riqueza léxica, el tamaño del texto, el tamaño del vocabulario, que no es lo mismo, que aquí estamos hablando de los lemas, el apas legómena, que son las palabras que ocurren una sola vez, y apas y legoma son palabras que ocurren justamente dos veces, y la riqueza léxica, que hay distintas medidas de riqueza léxica. ¿Okay? Y justamente aquí podemos ver la diferencia entre el grupo de control y los que tienen Alzheimer. Entonces se puede ver esa diferencia, y esto es interesante. ¿Okay? Y lo mismo sucede aquí en este caso. Lo mismo se hizo para las estructuras discursivas, y entonces se llegó que los que tienen Alzheimer presentan más una estructura discursiva de elaboración sobre otras estructuras discursivas. Esta fue la anterior fue una tesis de doctorado en Montreal, y esta fue una tesis de licenciatura en la FES de letras. Detección de ideación suicida. Aquí este es otro trabajo que tuvimos, y entonces nuestro objetivo era si podíamos tener un método para detectar automáticamente pensamientos suicidas. No, porque hay otros trabajos que tratan de ver si la carta que escribió el supuesto suicida era de él o de ella, de esa persona o no, ¿sí? Para determinar si realmente se murió por lo que parece, ¿no? En este caso no, se trata de detectar, sacar un foquito rojo si hay una persona que tiene ideas suicidas. Esto es un trabajo interdisciplinario, fue un proyecto que hicimos para la UNAM.
lo que hicimos fue, entre otras cosas, analizar el léxico, y al analizar el léxico, por ejemplo, es cuántas veces tiene el yo. El yo es yo, a mí, me, etc. ¿Cuántas veces tiene el verbo como yo? Porque no necesariamente tiene que aparecer el pronombre explícito. En el caso del español, en el caso del inglés es diferente. Y entonces tenemos tres grupos: el grupo temático de gente que está hablando sobre el mismo tema, la gente que es la que hay que tener mucho cuidado, y un grupo de control que no tiene nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta es significativa, cuestiones del hogar, pero una que resulta es que, fíjense en el yo, que es muy relevante, ahí está el rojo hasta arriba, ¿sí?, en comparación contra el grupo de control. No les quiero dar ideas, pero bueno, cuando uno se quiera suicidar, no tiene ni esta idea, escribe lo que siente, y eso es importante, lo que siente yo, ¿okay?, entre otras cosas, ¿okay? Y clasificación de género textual, ya acabo. Pues el objetivo es conformar un corpus de resúmenes de artículos científicos, de resúmenes, tanto médicos, y para analizar la terminología, ver la extensión de los textos. Determinamos que los resúmenes de los artículos médicos suelen ser más breves que los de artículos terminológicos, y bueno, pues simplemente ahí fue un mes de que hicimos, y con eso. Nos hemos divertido mucho, hemos hecho muchas investigaciones, 25 años de grupo de ingeniería lingüística. Imagínense todo lo que hemos hecho dentro de esta fábrica, dentro de esta escuela, que sería el término correcto, ¿sí? Es una escuela bastante grande, todos están invitados a participar si quieren en esta escuela, y depende de ustedes, si quieren probar y prueben y digan, ok, me interesa y vamos a ver qué resulta, y si no quieren y si no resulta, se van. ¿Sí? Entonces, estamos abiertos. La misma diapositiva que puso Fabián, solamente ya con un correo electrónico. Entonces, saben que con el código QR ahí está toda la información que publicamos en las distintas redes sociales. Publicamos bastante seguidito. Los jueves tenemos jueves de difusión, donde hablamos de un tema en particular, X, relacionado con la ingeniería lingüística. Pues no sé, se me acabó el tiempo. Si todavía hubiera cosas, lo podemos hablar en petit comité, en privado, o si quieren alguien exponer algo. Yo quería nada más pedirte algo. Si nos puedes dar al principio dijiste que tenían potencial para hacer mil cosas aplicadas. No sé si tienes alguna como idea concreta de lo que pueden hacer nuestros estudiantes, ya mencionaste algunas, ¿no? Pero no sé si tienes alguna para Bueno, es que es muy abierto. O sea, te puedo decir que hemos tenido, que será 1000 estudiantes. De esos 1000 estudiantes, algunos han seguido trabajando, se han abierto camino gracias a los conocimientos que han adquirido, y ha sido amplísimo. O sea, no he podido seguir a todo, pero no lo puedo seguir a todo. Algunos se van a cuestiones editoriales, hay empresas que, por ejemplo, hacen resúmenes automáticos, más bien no automáticos, hacen resúmenes, y entonces van a esas empresas. Otras trabajan en el INEGI, o sea, es amplísimo los lugares, o sea, no sabría decir, o sea, sí son muchos los lugares a los que te puedes sacar. Lo que pasa es que ahora sí que son tus credenciales, ¿no? Evidentemente, o sea, todos, absolutamente todos tienen la misma formación en la escuela, todos. Lo que presentamos en el grupo de ingeniería lingüística
si ustedes se quieren acercar, es hacer una segunda carrera en paralelo, ¿sí? Prácticamente. O sea, lo que van a hacer es lo que ustedes hacen, lo que ustedes saben, van a aprender mucho más. Todos nuestros alumnos de letras acaban aprendiendo programación, ¿sí? Acaban aprendiendo tecnología, acaban aprendiendo a usar Overleaf, ¿sí? Que es un procesador de textos, ¿sí? Todos acaban aprendiendo cosas nuevas, acaban entendiendo las gráficas, acaban quitándole el miedo a las matemáticas. Esas son las credenciales que ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Esas credenciales, desde un día hasta, tenemos alumnos que han estado con nosotros, Jorge Lázaro, que va a presentar aquí. Jorge Lázaro fue un alumno de licenciatura, hizo la maestría conmigo, hizo el doctorado en España conmigo. Salud. Y actualmente ha trabajado muy cerca de mí y actualmente es nuestro empresario. Y él está trabajando en una empresa actualmente y es lingüista. Bueno, es de España, ¿no? Pero... Es de España, pero es lingüista. No, pero es que es lo mismo. O sea, si ustedes no llevan tanta lingüística como los hispánicos, esto es cierto. Pero entender la lingüística a ustedes no les va a costar trabajo porque por la formación que tienen. ¿Okay? Y lo que ustedes van a acabar aprendiendo es lo que no sabían con nosotros. Lingüística y además la parte de matemáticas. Entonces, eso es lo que les puedo decir. De aplicaciones, ¿a dónde se pueden ir? Tienen las puertas abiertas. O sea, dicen, yo trabajé 6 meses en el grupo de ingeniería lingüística y esa es parte de y eso les abre las puertas. Y gracias, solamente quería contar las algunas historias, pero va a venir Jorge Lázaro dentro de, bueno, la próxima semana no hay sesión, pero la siguiente tenemos 2 sesiones más, uno siguiente el viernes, uno que será sobre traducción con la investigadora de Elena y el último es con Jorge Lázaro, que es estudiante investigador. Podrá contarme de su historia de vida, que es muy interesante. O sea, por ejemplo, hay un comercial, nos vamos a ir a la Biblioteca Nacional. ¿Por qué nos vamos a la Biblioteca Nacional? Porque casualmente, bueno, además conozco a la directora. ¿Y por qué la conozco? Porque ella trabajaba en ENAL, estamos hablando de letras modernas, ¿ok? Trabajaba en ENAL, ella hizo el programa de traducción, igual que Joana, ¿sí? Pero más María Andrea, y justamente ella quería meter tecnologías. Las escuelas de traducción, o sea, uno de nuestros alumnos, Antonio Reyes, era lingüista, acabó haciendo el doctorado en España, en Valencia, en computación, en lingüística computacional, le costó mucho trabajo, hizo la maestría conmigo, y después se fue a una escuela de traducción, no me acuerdo cuál es, se me fue el nombre de la escuela. O sea, hay mucho trabajo. Ustedes créanme, hay mucho trabajo. Y el tener otras bases más allá de las que tienen ustedes aquí, les da también mucha idea. Pero con lo que tienen, o sea, es la verdad, necesitan un poquito más. Y yo creo que esa es una visión que tiene la doctora, que hoy, o sea, la propuesta es que el próximo semestre podamos abrir una materia que impartiría en tal caso Jorge Lázaro, ¿sí? Sobre tecnologías, que es lo que están viendo aquí, pero ahora sí ya para la carrera. Es un spoiler. Muchísimas gracias.